unidad 3 es algo que veníamos hablando de entrada, que son los nuevos actores internacionales, especialmente subnacionales. Nosotros venimos hablando mucho de estados nacionales como actores en las relaciones internacionales. Aquellos que cursaron relaciones internacionales saben que las relaciones internacionales se crean o surgen con un actor cuasi hegemónico que es el Estado-Nación, discutiendo con otros Estados-Naciones el orden internacional. Hoy hay múltiples actores, nosotros vamos a abordar rápidamente un par de conceptos sobre esto y después nos vamos a meter en lo que nos interesa más, que es el rol de las provincias y los estados subnacionales, ¿sí? Bueno, un poco lo que habíamos dicho es Estado-nación tradicional en las relaciones internacionales. Esto le preguntan a Mario. Nuevos actores, y el tema de diplomacia surge un nuevo término que es la paradiplomacia. ¿Qué es la paradiplomacia? La diplomacia que no hacen los diplomáticos. Los diplomáticos por lo general son funcionarios de los Estados-nación. Básicamente hay muchas conceptos, muchas definiciones. Lo importante saber es que aparecen los 80, cuando empiezan a manifestarse estos nuevos actores, que pueden ser desde provincias a regiones, a empresas, ONGs, universidades, municipalidades, y que básicamente la característica común que tienen todas las definiciones es que son nuevos actores internacionales, distintos a los estados, que empiezan a interactuar y empiezan a influir en la agenda, la de los países y la agenda internacional. Entre los actores están todos estos, por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos, de hecho, forman parte de la organización internacional más vieja del mundo, que sigue siendo la OIT. ¿Se acuerdan que hablamos que es la única que subsiste en la Sociedad de las Naciones? Los que crean, los primeros que mencionan paradiplomacia o diplomacia subnacional o una larga lista de sinónimos son Duchacek y Soldatos en los 80. Y lo que quieren buscar es un concepto que les permita abordar las relaciones internacionales más allá de los Estados-nación. Entonces empiezan a abordar dos líneas de trabajo. Uno, como estados que no son Estados-nación, como actores que no son el Estado-nación, se vinculan con otros actores que no son el Estado-nación a escala internacional, y cómo esos mismos actores terminan influyendo también en las políticas exteriores de los estados. Hay una cercanía muy grande con el tema de la ciencia política, mayor a la que tenía ya históricamente la ciencia política y la relación internacional. Ya en estos temas es casi que están imbrincadas, porque hay relaciones de poder, porque hay teoría de principal agente, porque hay... ¿Se entiende? Nosotros tomamos una de Seraoui es mexicano. En esto quiero hacer un paréntesis. Hay mucha bibliografía de pareamiento. Vámonos. A ver si bajo 4 cambios y ordeno los paréntesis. Hay poca bibliografía de manera comparada con paradiplomacia. Los estudios de paradiplomacia surgieron en los 80, pero se empiezan a disparar a partir del 2000. Y en estos momentos hay una efervescencia de estudios y de papers. De hecho, en Argentina hay una revista de paradiplomacia nueva, empiezan a haber redes, empieza como a masificar. Desde Latinoamérica se trabajó mucho esto. O sea, estamos en un campo donde no necesariamente seguimos lo que dicen europeos o americanos sobre un tema. Hay mucho escrito desde Latinoamérica. Y específicamente desde México, Brasil, y nosotros no, pero venimos como haciendo los trabajitos. ¿Por qué? Porque somos los estados federales. Y cuando ustedes después empiezan a abordar temas un poquito más en paralelo y agarran el tema del federalismo, hay ciertos países que son los casos de estudio. Argentina, Brasil, México, son casos de estudio a nivel internacional, y este es uno de los puntos que tratan. Cuando yo agarro bibliografía de federalismo, en este caso, el centro de los estudios de paradiplomacia están dados sobre estados federados, provincias,
regiones. Ciudades hay algunas. Seraoui es mexicano y define la paradiplomacia como el desarrollo de las relaciones internacionales por parte de entidades subnacionales. Y cuando habla de subnacionales, ahí ya hay un conflicto muy fuerte entre los abogados y los politólogos de un lado y las licenciaturas en relaciones internacionales por el otro. Para nosotros los subnacionales no existe porque las provincias somos anteriores a la nación, dice la Constitución. Somos provincias, somos autónomas y tenemos historia constitucional. Bueno, para la paradiplomacia subnacional es igual provincia. Después se van a pelear, digamos, pero para entender qué estamos hablando cuando hablamos subnacional. ¿Sí? ¿Qué es lo que desarrollan los estudios? Primero, un momento histórico. El momento histórico es la destrucción de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética colapsa y avanza el sistema liberal, republicano, la democracia pensada desde conceptos estadounidenses, principalmente hacia Europa del Este, empieza a haber un reverdecer de las políticas locales, siendo Rusia un Estado federal, una unión de repúblicas, comillas, 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 comillas. Entonces, hay toda una nueva serie de bibliografías, no solo sobre federalismo, también sobre democracia. Los que estudian ciencia política deben haber leído a O'Donnell y cómo O'Donnell retoma el concepto de poliarquía de Dahl. En ese contexto surge esto. Si volvemos a pensar la democracia, si volvemos a pensar el tema de los estados federales, si volvemos a pensar las políticas públicas descentralizadas, si dentro de una de las cuestiones, por ejemplo, del consenso de Washington, que viene de la mano con todo este proceso, está la descentralización de funciones, y bueno, una de esas funciones, una de esas descentralizaciones, tenemos que pensar en las relaciones internacionales. Conceptos que antes eran intocables, defensa, relaciones internacionales y demás, son temas del Estado-Nación, no nos metamos. Bueno, esto empieza a pasar. Chicos, ¿quién quiere ir al ICE? Nunca menciones esto con un diplomático porque te vas a acudir con lo primero que tengas. Detestan todo esto, ¿sí? Porque era su campo de acción. ¿Qué tipos de paradiplomacia podemos tener? Directa e indirecta. ¿Qué significa la paradiplomacia directa? Cuando el Estado subnacional, la provincia, el Estado, la universidad, el sindicato, genera relaciones de uno a uno, directo con su contraparte. ¿Sí? Una provincia que firma un acuerdo de cooperación con una región chilena. Una universidad que firma un convenio de movilidad estudiantil con otra universidad en la otra parte del mundo. Eso es directo, lo estoy haciendo yo. Indirecto es cuando hago lobby al Estado Nacional para que pase algo. Acá hablamos muchas veces el ejemplo que pusimos del tema de cómo nosotros hacemos lobby para que Argentina tome el tema del ajo en Brasil y ponga la tasa antidumping. Bueno, eso es para diplomacia indirecta. Y poder, hola, fíjate el ajo. Che, a mí no me importa el ajo. Bueno, sí, fíjate el ajo, dale, fíjate el ajo, fíjate el ajo. Alcances y limitaciones. Voy rápido, en media hora lo tenemos a Juan Carlos y quiero que le pregunten a Juan Carlos. Alcances y limitaciones. Primero, obviamente, tenemos cuestiones constitucionales, internacionales y derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque la función relaciones internacionales es la primera función que las provincias delegan en el Estado-Nación. Primero, recuerdan, delegaban en el Estado de Buenos Aires y Rosas era el encargado de las relaciones internacionales de las Provincias Unidas. Pero la primera función que las provincias delegan en la nación son las relaciones internacionales. Entonces, ¿hay limitaciones? Sí. ¿Qué tipo de limitaciones? Y bueno, yo no podría ir hoy a firmar un acuerdo con Irán, porque la política exterior de Argentina es denunciar al Estado de Irán como un Estado que viola el derecho internacional al apoyar grupos terroristas. Más allá de lo que pasa hoy, básicamente AMIA y Embajada de Israel. ¿Yo podría ir a firmar un convenio con Corea del Norte? No, porque dentro de la política exterior argentina ni siquiera tengo relaciones diplomáticas con Corea del Norte. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo me puedo asociar y hacer una integración a la Unión Europea con la quinta región chilena para levantar los pasos fronterizos. No, porque primero que los pasos fronterizos y la gestión de la frontera es una competencia
Argentina. Y segundo, pues yo no puedo delegar soberanía a otro Estado. ¿Se entiende? Entonces, hay limitaciones en el derecho constitucional. Concepción de derecho, yo voy a pasar rápido. Anabela iba a venir, tuvo un problema personal. Yo no soy abogado, así que esto lo voy a pasar rápido, pues si me preguntan mucho voy a hacer agua. En el derecho internacional público, por lo general, siempre tenemos los sujetos. ¿Quién es el sujeto? El que tiene derechos dentro del derecho internacional público, que son una categoría jurídica que básicamente son los Estados-nación. ¿Quiénes firman acuerdos internacionales? Los Estados-nación. ¿Las empresas pueden firmar acuerdos internacionales? No. ¿Las provincias pueden firmar acuerdos internacionales? No. Sí. No pueden firmar convenios, pero no pueden firmar acuerdos internacionales, no pueden firmar un tratado de libre comercio, no pueden firmar un tratado de derechos humanos, ¿se entiende? Porque eso afecta a legislaciones que en realidad son competencia de la nación. Yo puedo firmar una cooperación, puedo decir hagamos esto en conjunto, me gustaría elaborar esto con vos, pero hasta ahí. Entre empresas, por ejemplo, las empresas que firmaron el Pacto Mundial, no es ley el Pacto Mundial. Es un compromiso de las empresas de trabajar de manera conjunta y principalmente dentro de mi empresa por los objetivos del desarrollo del milenio, en especial los de sustentabilidad. ¿Quién obliga legalmente a la empresa a cumplir los del Pacto Mundial? Absolutamente nadie. Es algo voluntario. Yo firmo con Ron Alpes. Mendoza firmó en el 2014 un acuerdo de cooperación con Ron Alpes. 2015 cambia el gobierno, se ve el acuerdo con Ron Alpes, no tenía mucho sentido. Ves si Ron Alpes me puede demandar a mí por el incumplimiento del convenio. No. Porque no hay vínculo jurídico entre las partes. Hay una expresión, una voluntad de deseo, nos involucramos a medida que queremos involucrarnos. Ahora, no hay un ente legal que me dice, usted, señor, está violando el acuerdo que firmó con Ron Alpes, porque no puedo firmar eso. En cambio, sí hay un ente jurídico que me dice, usted, señor país, está violando la Convención Universal de los Derechos Humanos, o de la mujer, o del niño, o de trata de personas. No sé si me explico la diferencia. Los acuerdos internacionales tienen formas donde yo puedo obligar o tengo salvaguardias ante la violación de ese derecho internacional. Yo firmo un acuerdo de libre comercio y violo el acuerdo de libre comercio, tengo tribunales de mediación y tengo tribunales ordinarios como por ejemplo el CIADI, donde puedo ir y decir, Argentina violó estos derechos. Nosotros los conocemos a todos porque hemos perdido todos los juicios habidos por haber en todos los foros habidos. Desde el CIADI a los tribunales de la OMC, a los tribunales de New York, lo que quieran, nosotros hemos perdido. Ahora, si yo firmo, no sé, Mendoza con la quinta región para promover el turismo, y en un momento me peleé con el intendente de la quinta región, porque él es del Colo Colo y nosotros somos, qué sé yo, del Tomba, y me destrozaron en Malvinas, ¿quién me va a venir a decir, no, usted me va a forzar legalmente a cumplir con ese acuerdo? Nadie. No sé si se entiende. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hablábamos. Los estados son los sujetos originarios del derecho internacional público. Ese sigue siendo la unidad básica del sistema internacional. Por esto que hablamos, son los que firman, son los que pueden imponer legislación. ¿Sí? Estados con subjetividad parcial, las provincias. ¿Por qué? Porque no tienen vinculación directa e indirecta con el derecho internacional público, no pueden firmar instrumentos. ¿Sí? ¿Pueden actuar internacionalmente? Sí. Más o menos dependiendo del diseño constitucional de cada país. En Argentina pueden un poquito más, en Brasil pueden un poquitito menos. Pero siempre dentro del marco de lo que dicta las leyes del Estado-Nación. Grandes temas. Esto no está muy regulado. El Congreso, por ejemplo, vamos a avanzar acá porque esto ya es más de... El Congreso, por ejemplo, la Constitución dice que se puede firmar acuerdos de integración para promover el desarrollo económico entre regiones. Nunca nos dice cómo. Y no hay ninguna ley del Congreso regulando eso. Pasó. Lo que dice es, si lo vas a firmar, tiene que venir al Congreso para ratificación. Pero nunca dijo, che, qué tipo
qué instrumento, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, qué tiene que tener, qué no tiene que tener. Instancias o organismos supranacionales de integración. El Comité Europeo de Regiones. Este es importante. ¿Por qué es importante? Primero, es Comité Europeo, entonces previamente a esto tuvo, como vieron con Mario, el Consejo de la Unión. ¿Quiénes forman parte del Consejo de la Unión? Los países que ratificaron los convenios. ¿Por qué es importante el Consejo Europeo de Regiones? Porque los diseños constitucionales importan. Entonces, por ejemplo, para firmar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, según la Constitución belga, tienen que estar de acuerdo los parlamentos de las regiones. Bélgica son básicamente 3 regiones, una más francesa, una que más vinculada a Holanda, y son como 2 países son 2 naciones dentro de un país. Entonces, si una de esas regiones veta el acuerdo, veta toda la Unión Europea. Pero porque la Unión Europea le da ese poder a la región, no, porque la Constitución belga le da ese poder a la región. Si en Unión Europea-Mercosur San Luis se opone, ¿importa algo? La verdad que no. San Luis se opuso de entrada. ¿Qué es lo que como mucho puede influir? Que los 2 senadores por el oficialismo puntano levanten la mano en contra, digamos, pero no es el Estado provincial de San Luis el que va a frenar un acuerdo. No sé si van entendiendo las diferencias y las sutilezas. Foro Constitutivo de Municipalidades, Estados Federales, Provincias y Departamentos del Mercosur. ¿Saben quién fue el último presidente de este foro? ¿Y la última cumbre que se hizo en este foro? ¿Ideas? La última cumbre se hizo en Mendoza en el año 2013 y su presidente. Eso no pasó nunca nada más. Bueno, derecho comparado. En Brasil no hay ningún tipo de mención a la acción internacional de los estados, no lo tiene. En España tampoco, pero sí hay algo de jurisprudencia, por eso las regiones españolas tienen como más trabajo, el País Vasco, Cataluña. Y en Estados Unidos, el entendimiento del Congreso. Como decíamos, en la Constitución argentina está el tema de los convenios internacionales de las provincias, siempre y cuando no afecten a las facultades delegadas al gobierno federal, el crédito público de la nación, y tienen que tener conocimiento del Congreso. ¿Yo puedo ir a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional? No. Cuando voy a pedir un crédito al Banco Mundial y al BID, tengo que tener la autorización de nación. ¿Por qué? Porque afecta el crédito público de nación. ¿Por qué? Porque hay un problema que las provincias, si una provincia entra en default, no es como en Estados Unidos que, no sé, Pittsburgh entró en default y no lo afectó a Estados Unidos. Si Mendoza entra en default, lo cual nunca pasó en la historia, sí afecta a Argentina, y si Argentina entra en default, sí afecta a Mendoza. Es como que la deuda argentina, la deuda de Mendoza sigue al soberano. ¿Quién es el soberano? Argentina. ¿Por qué? Porque nuestro diseño impositivo también hace escasamente independiente financieramente de las provincias a la nación. En Estados Unidos, cada entidad se maneja con lo propio. El gobierno federal tiene lo suyo, el gobierno estatal tiene lo suyo, el gobierno municipal tiene lo suyo. Entonces, básicamente, ¿qué hace cada nivel? Nación trabaja temas políticos, de paz, de límites, de comercio, navegación, hacia alianzas. Los países que hacen las provincias básicamente hacen promoción del desarrollo económico y cooperación. Cooperación educativo, cultural, ciencia y tecnología, ¿sí? Esto ya lo hablamos. Esto lo voy a mencionar para que sepan. ¿Quién es el que intenta coordinar los esfuerzos internacionales de las provincias? Bueno, hay 2 organismos, en Argentina como siempre no tenemos nada muy definido. La Cancillería tiene una subsecretaría de Asuntos Nacionales,
Esa es, por ejemplo, la que atiende si el gobernador quiere viajar a Canadá, como pasó, se informa a la Secretaría de Asuntos Nacionales para que informe a su vez a la embajada que va el gobernador y tiene tal o cual agenda. Eso depende del canciller y hoy hay un Consejo Federal de la Cancillería donde están representados las distintas partes dentro de la Cancillería, básicamente informa a las provincias lo que está pasando. Por otro lado, hay una agencia argentina de inversiones y comercio internacional. Esto lo menciono porque Juan Carlos, esto lo conoce muy bien, lo laburó y lo estudió. La Agencia Argentina de Inversiones y Promoción y Comercio Internacional básicamente promueve exportaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos la clase pasada de por qué tenemos que promover exportaciones? El tema es que muchas veces no coordinan mucho con Cancillería y depende del Ministerio de Economía. Entonces ahí hay un conflicto, por ejemplo. Nos juntamos con Cancillería la semana pasada y la semana que viene nos juntamos con la agencia. Los temas son muy similares, pero entre ellos no se hablan. Cosas que pasan. En algún momento llegó a haber hasta 5 organismos distintos nacionales promoviendo exportaciones. No es chiste, porque al final el gobierno de Cristina estaba Pro Argentina, Fundación Exportar, la Cancillería, el CFI por su lado, y había una red federal del Ministerio de Industria. Vamos a pasar esto. ¿Qué pasa con Mendoza? Mendoza no tiene regulación para las relaciones internacionales. Tiene una comisión en la legislatura, pero no tiene, pues saben que la Constitución de Mendoza es una constitución vieja, de 1919. Eso quiere decir que no tenemos acuerdos firmados, ratificados por legislatura para hacer integración con otras regiones. No. El más importante que hoy está vigente es con la región china de Guangdong. Es la región económicamente más importante de China, ya pasando incluso a Shanghái. ¿Sí? Ahora, ¿siempre las provincias trabajaron en relaciones internacionales? No. Empieza fuertemente en los 90. Hay 3 o 4 provincias que son impulsoras: Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires. ¿Cuál fue la intención de la internacionalización de esas provincias? Potenciar el desarrollo económico a través de el aumento de las exportaciones y la atracción de inversiones. La primera que se lanza, institucionalmente hablando, es Mendoza. En el 96 crea una institución que se llama Pro Mendoza, y después viene Pro Córdoba, Santa Fe Global, bueno, Buenos Aires va y viene, en la ciudad de Buenos Aires también hay un organismo internacional, y hoy mínimamente hay entre 1 y 2 ravioles burocráticos administrativos en cada provincia trabajando el tema de internacionalización de las provincias, principalmente en las micro. ¿Sí? Lo primero, este es un texto de Ana Tusi que ustedes tienen en la bibliografía, lo primero que desarrollan es el tema de comercio exterior. Promover las exportaciones regionales, donde principalmente aquellas provincias que tenían con qué salir al exterior, digamos, tenían producto, tenían calidad, tenían precio, pero que no estaban dentro de la agenda de promoción del país. En la promoción del país, ya lo vimos, Argentina exporta poco, o sea, exporta pocos productos, mucha cantidad. Entonces, Córdoba no va a salir a promover la exportación de soja o de trigo, porque para eso está la nación, porque le mueve la aguja a la nación. ¿Qué sale a promocionar? El maní, las autopartes, las harinas. Yo no voy a salir a promocionar desde Mendoza el trigo y la soja que se hace en Mendoza. No, eso es problema de la pampa húmeda. ¿Qué promocionamos nosotros? Vino, aceite, IMSA cuando funcionaba IMSA. ¿Se entiende? El otro gran tema, acá tenemos, principal tema, comercio exterior. El otro gran tema es la integración física, pasos internacionales. Ahí también llevamos la delantera en la creación de los primeros comités de integración interfronteriza. O sea, por cada paso internacional hay un comité de integración que junta a todos los actores 2 veces al año a hablar sobre el paso internacional. Después les voy a mostrar una tabla que básicamente dice que no sirven para nada. Pero en todas las provincias fronterizas hay alguien que está viendo el tema de la integración, porque a nosotros nos complica si hay 5.000 camiones parados en frontera.
En Paraguay, en Formosa le pasa lo mismo con Paraguay, y en Corrientes le pasa lo mismo con Brasil. Hoy salió la noticia de que hay un conflicto limítrofe nuevamente con Paraguay y Corrientes. ¿Quién se quejó? ¿La nación? No, Corrientes. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos correntinos los que están teniendo el problema. En la nación, vos tenés dos problemas: unos tiritos de una lancha o un tren que te choca. ¿Qué van a salir a ver antes? El tren que te choca en la capital, digamos. El porteñocentrismo. Acá quiero rápidamente meter un segundo tema. Esto es más que nada teórico-metodológico. Agenda pública. Las relaciones internacionales están, bla, 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 sí, podemos funcionar. Ahora, no sirve de nada que no esté en la agenda. Si yo no tengo a alguien que desarrolle esos temas, quedan en el papel, quedan en la teoría, quedan en el artículo periodístico, en la charla, en el seminario que fui un día, porque me invitó PNUD y me gané un viaje para ir a Mali, todo pago, 15 días. Entonces, hay que ver quiénes son los que toman, para analizar las acciones de las provincias, quiénes son los que toman los temas y los desarrollan. Para eso tenemos el concepto de agenda pública, un concepto de la ciencia política, de Covey-Elder, 86, que es el conjunto de controversias políticas que en cualquier punto del tiempo se contemplarán como aptas para ser tratadas legítimamente por una institución del Estado. ¿Se entiende? Todo esto son problemas políticos, o problemas de la cotidianidad de la sociedad política. Ahora, si yo no tengo una persona que lo tome, no está en la agenda. ¿Algún ejemplo tienen de tema que no está en la agenda? Ya que esté dando vuelta porque nadie lo tome en el trabajo. Tenemos una Secretaría de Ambiente. Sí. Eso es otra cosa. Pero tenés un organismo que lo toma. Que dice, mi responsabilidad el ambiente. Hay mucho desde el punto de vista social. Adopciones, por ejemplo. No tenés ningún organismo que se dedique solamente a las adopciones. Todo ese sistema, hay un montón de cosas que se solapan. Trabajo de gente, con la gente que está en situación de calle, no hay ningún organismo que agarre esa agenda y lo desarrolle. Entonces, están los medios, está la agenda de la sociedad, pero no está la agenda del Estado. Pero la agenda del Estado. Hay organismos que tratan una parte, pero no como un problema, ¿entienden? Trata la internación, trata el problema de delincuencia, trata el problema de la asistencia, ¿entiendes? No necesariamente tengo que tener una institución, tengo que tener un funcionario que se dedica a eso. Después hay un montón de otros temas que son más difusos, digamos, que no están en agenda o que la gente lo pone en agenda y termina repercutiendo en que, bueno, a partir de ahora tal funcionario de tal raviol va a ser el encargado. ¿Cuál es la agenda exterior de Mendoza? Bueno, la agenda exterior de Mendoza es promoción de exportaciones, promoción turística, atracción de inversiones, financiamiento internacional e integración física. Estos son los puntos de la agenda exterior de la provincia de Mendoza. Hay otros temas, sí, por ejemplo, la logística o la gestión de los pasos internacionales, que lo toma, uno lo toma el IDIT porque tiene el puerto, la otro lo toma la policía, pero el tema de no. Ahora, el tema del MTUR, por definición, es la promoción internacional de Mendoza para el turismo, el tema de Pro Mendoza es... Esto hizo van de la mano porque están juntos, también la atracción de inversiones, y hay dos funcionarios que trabajan en tema de integración física, que van a todos los comités de frontera, nosotros tenemos 3. Nada, exportaciones, después lo vemos, pues tenemos 5 minutos, pero básicamente dijimos, Pro Mendoza promueve las exportaciones, que se ha hecho y se ha hecho. Van a ver una curva de exportaciones, cómo son las canastas de destino, cuáles son los principales productos. En Pro Mendoza tienen un cuadro dinámico con actualización a diciembre de 2022, pues 2023 todavía no está sacado. Esto es, por ejemplo, esto es un trabajo que hice yo para mi tesis, que agarré todos los comités de frontera, básicamente de los 3 que hay 2 importantes, Pehuenche y Cristo Redentor, y me fijé los 10 años, ¿qué hicieron? Y si en los hechos conducentes había llegado algo. Bueno, en realidad no, solamente que en un comité
de frontera, se propuso la idea del segundo túnel, de reconvertir el túnel del tren, cuando cruzan a Chile, en uno vial. Una idea que salió en un comité de frontera. Entonces, básicamente, ¿tengo una agenda pública exterior de Mendoza? Sí. ¿Cuáles son los temas? Comercio, inversiones, integración física, promoción turística. Ah, perdón, y la UFI, que es esto, está en el Ministerio de Hacienda, es la que maneja el financiamiento internacional. Los que manejan los créditos que tiene Mendoza con organismos internacionales, BID, Banco Mundial, BID, ¿sí? Hoy se está financiando a través de la UFI, del crédito con el BID, la renovación de la ruta panamericana. Entonces, ¿tengo una agenda pública de relaciones exteriores? Sí. Basada básicamente en economía. Yo tengo una agenda pública de relaciones económicas internacionales, en vez de una agenda pública exterior. Básicamente, el dominio absoluto dentro de esa agenda es comercio, promoción de exportación. No hay una visión estratégica adecuada a los escenarios globales. ¿Por qué? Porque yo básicamente estoy viendo a quién le vendo vino y a quién no. Como mucho hay un análisis de, che, tengamos cuidado, que Rusia entró en crisis con Ucrania, pero Rusia es un cliente importante mío, ¿qué hago? ¿Cómo llego? Digamos, pero es reactivo y no hay una, que para dónde va el mundo, qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años, no hay. Nunca hubo una coordinación. Todos estos organismos, y ahora en esta última gestión se agrega uno más, funcionan con sus propias normas. Y acá tenemos que hacer todo lo que me ocupe, digo todo, porque yo también lo tengo que hacer, porque yo soy parte de esto, fui parte de esto. Estuve muchas veces, fui a varios comités de después dije no puedo nunca más. Hay muy poca coordinación. Caballo que tiene la visera puesta y se lo sube. Por ahí vos vas a ver que el tour fue a Madrid a la Feria Internacional de Turismo y a la semana siguiente pasó Pro Mendoza a otra feria y no hubo una coordinación entre Metur y Pro Mendoza. O che, yo fui a Pro Mendoza, fue a Canadá y al toque cayó minería a promocionar inversiones en Canadá. Che, pero ¿hablamos nosotros? No, no, no. ¿No hablamos en esta gestión? No, no hablamos nunca. ¿Sí? Todo este desarrollo institucional en Mendoza arranca en la década de los finales de los 80 en la gobernación de Pilo Gordón, que creó la primera dirección de exportaciones, que después es lo que se convierte como que es la madre de todo este sistema. Y tampoco está a nivel funcionario, hoy había siempre un funcionario que hacía part-time, hoy hay un funcionario como que el 100% se dedica a temas internacionales, porque tampoco está coordinado con todo el resto. Entonces, en el fondo, sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tenemos agenda internacional? Sí. ¿Tenemos un desarrollo amplio? Sí. ¿Somos de las provincias más internacionalizadas? Sin lugar a dudas. Bueno, tenemos una agenda corta, también, hablamos de promoción de las exportaciones, de inversiones, ahora de turismo, turismo, y en inversiones es minería, y tenemos lo financiero que pasa por otro lado. Una agenda corta. Pero dentro de esa agenda corta, Mendoza tiene mucho más trayectoria y mucho más peso que la mayor parte del resto de las provincias, con excepción de Santa Fe y de Córdoba. Ahora, avísame cuando entre Juan Carlos, por favor. Sí. Le van a poder preguntar más a él sobre esto. Él laburó, dice que entra a las 4 en punto. Él laburó mucho esto del tema de internacionalización de provincias. ¿Tenemos una trayectoria mucho mayor? Sí. ¿Tenemos un reconocimiento? También. Los que laburamos en Pro Mendoza, si llamás a una embajada y decís, che, laburo en Pro Mendoza, les cambia el tono de voz que está del otro lado. Ya sabe dónde sos,
usted le va a preguntar dónde está. O sea, es otro el recibimiento que tiene en las embajadas argentinas en el exterior. Dudas, consultas, preguntas. Sí. Integración física es paso internacional, aeropuerto, línea de tren que me cruza la cordillera, una línea eléctrica que me cruza entre dos estados, un oleoducto, obras de infraestructura que conectan dos lugares internacionales, en este caso dos regiones. ¿Qué hace Mendoza? Y Mendoza, por ejemplo, hizo todo el plan, todo el proyecto ejecutivo para el túnel, como les mencioné, o la variante Palmira, también es un proyecto de Mendoza que le pasa a la Nación, o integra la coordinación del paso con la policía, hace los controles, coordina con Gendarmería los controles de narcocriminalidad, todo eso es función nacional. No quiere decir que Mendoza no empuje una agenda de integración física porque le conviene. Que necesito un aeropuerto más grande para recibir más aviones porque quiero traer más turistas. Integración. Che, quiero una línea de 200 que pase por el planchón Vergara porque me quiero conectar eléctricamente y eventualmente o recibir electricidad a Chile o vender la electricidad a Chile. Si vos esperás que las capitales se den vuelta y digan, che, ¿hago una línea de 200 en Mendoza o hago una línea de 200 que me conecte Rosario a Buenos Aires? ¿Vos qué decís que dónde va a estar la plata puesta? Pero por una cuestión natural que tenés el 80% de la ciudad, no el 80%, el 40% de la población. ¿Sí? Entonces, esas agendas las tienen que mover en algún punto las provincias. Salta viene trabajando mucho con el tema de SICO. San Juan con el tema de agua negra, pateó escritorios y le rompió la paciencia a cuantos funcionarios binacionales existieran, y ahí está el túnel de Agua Negra. Tuvieron 15 años. Hola, ¿me haces el túnel de Agua Negra? Haceme el túnel de Agua Negra. Hola, ¿te acordás que te vi el año pasado? ¿Hiciste el túnel de Agua Negra? Rompieron, tienen el túnel de Agua Negra. Esa es la diplomacia respecto de integración física. Si no es Yacyretá que abastece del 30% de la electricidad que consume Argentina. O el Salto. Estamos hablando por ahí de cuestiones que son más de importancia regionales, que si las provincias o los municipios no se lo ponen al hombro, después no avanzan.